Bueno, hoy le damos la bienvenida a Claudia Rojas, líder del área de tecnología de Pachas, con quien hablaremos de una realidad que cada día toma más importancia y es el uso de la tecnología. Esta herramienta que nos ha permitido como humanidad llegar muy lejos y avanzar en muchas áreas, pero que también representa peligros a los que no necesariamente estamos preparados. Bienvenida, Claudia, a este espacio. Hola, Cata. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esta conversación sea lo más amena y enriquecedora posible para todos los que nos puedan escuchar y pues que puedan tomar algunas medidas en su casa, que pueda generar alguna alerta, siempre mirando y buscando la seguridad de nuestras niñas y niños. Buenísimo, eso es creo que lo que buscamos todos como padres. Bueno, entendiendo que hoy la tecnología está presente en todos los escenarios, ¿no?, en los que nos movemos, ¿qué se puede considerar como un buen uso de las herramientas y qué no? Bueno, Cata, yo creo que en tanto catalogarlo como bueno o mal uso, yo creo que depende del ser humano que esté interactuando con la pantalla. Las tecnologías en sí no se pueden catalogar ni buenas ni malas. Yo creo que es importante comenzar a categorizar lo que yo hago. Evidentemente, y lo que buscamos en los niños cuando estamos en el sector educativo es potenciar habilidades, darles acceso a la información, y cuando nosotros usamos de manera responsable las herramientas tecnológicas, pues lo que permiten es potenciar y crecer a nivel de aprendizaje. Ya como adultos lo que nos permite es interactuar, comunicarnos, poder tener acceso a la información de manera más rápida. Sin embargo, centrada ya en un contexto muy pacha, es importante, y ahí es donde llegamos a categorizar un poco negativo el uso de la tecnología, y es cuando comenzamos a ver que la interacción social, el movimiento físico de los niños y de las niñas comienza a desaparecer. Ahí es cuando los niños comienzan a autoaislarse. Entonces es importante como papás que desde casa comencemos a regular los tiempos de exposición de nuestros niños. Asimismo, yo creo que de acuerdo a cómo nosotros vayamos orientando ese uso en los niños, y pues nosotros somos el adulto responsable que entregamos la herramienta, que damos el acceso a esa vida digital, pues también es importante que nosotros asumamos ese rol de acompañamiento que debemos tener. Entonces es súper importante y es muy esencial que el niño o la niña no pierda ese contacto con la comunidad, esa interacción social, ese movimiento que es importante en esa etapa de desarrollo de las niñas, y es el movimiento, la motricidad. Cuando ya la niña y el papá identifica que mi hija no está conversando, que se la pasa solo en el celular, creo que es un signo de alerta que debemos comenzar a revisar. Precisamente eso te iba a decir, o sea, encontremos o danos tips de cuáles son esas banderas rojas que tenemos que tener los papás. O sea, ya nos has dado una clarísima que es, digamos, la sociabilidad, el movimiento y demás, pero digamos que las pantallas y la tecnología hoy está presente en todos los escenarios, en la diversión, en reuniones corporativas, en educación, pero digamos, ¿en qué momento como papás podemos identificar banderas rojas que tenemos que decir, hay algo aquí que tengo que ajustar? Bueno, centrándonos un poco en los niños, niñas y adolescentes, que es nuestra población pacha, una de las cosas que deben identificar como papás es cuando yo veo que mi hijo está teniendo un tiempo excesivo frente a las pantallas. Y cuando ya no está prestando atención a lo que está pasando en un contexto familiar, y yo veo que mi hijo no logra despegarse, que uno como papá logra identificar eso, pues porque es su hijo, el que usted ha tenido en su casa, conoce su interacción, eso es un signo de alerta. O sea, el tiempo excesivo ahí tú lo mides es por, digamos, qué tan sociable soy con mi familia, con mis amigos, o efectivamente es un tiempo recomendado. Bueno, es importante es importante saber, primero que todo, que sigue una regulación en torno a redes sociales y demás, y es que lo que siempre ha mandado la ONU, la UNESCO, los entes que regulan todo el entorno digital, es que un niño no debería tener acceso a un dispositivo móvil, y menos con acceso a navegación web, antes de los 13 años. Okay. Si yo le entrego un dispositivo a mi hijo, yo tengo que regular los tiempos de exposición. Los tiempos de exposición dependen de las edades. Aproximadamente a los 6, sugieren que antes de los 5 años los niños no tengan exposición de manera libre si no tiene un contexto educativo. Así sucesivamente vamos teniendo tiempos, y la idea es que, pues si estamos hablando de un adolescente de 10, 12 años,
pues debería, si va a ser una tarea, un trabajo, máximo unos 60 minutos de exposición, pero vemos que hay chicos o niñas que van a cenar y tienen su dispositivo al lado. Entran al baño con su dispositivo. Esas acciones no son normales. Claro, podemos, no sé, ocasionalmente colocar una música, ocasionalmente, bueno, estoy esperando un mensaje de alguna actividad, ok, pero cuando tú ves que no puedes generar una conversación en la mesa papá, mamá, hijos, porque tu hija no conecta con la conversación, es importante volver a centrar y a retomar esas buenas prácticas. ¿Eso qué hace? Que la niña comience a socializar de una manera más personal, a tener otra vez ese contexto familiar. Entonces son signos de alarma que tú tienes a tu hijo en cuerpo, pero alma y mente está en otro lugar. Entonces siento que esa exposición excesiva de que tu hijo tiene que entrar el celular a la habitación para dormir, no lo puede dejar en ningún lado. Si se viene al colegio y se le queda el celular, es mejor dicho, la catástrofe mundial. Hay que comenzar a regular esos tiempos. Cuando tú le hablas y tu hijo o tu hija sigue en el celular, es importante comenzar a revisar qué está sucediendo. Ellos nos van a sacar cualquier cantidad de excusas. Es que estaba mirando, es que eso es importante, es que, y es que necesitamos volver a que ellos se desprendan un poquito, porque la tecnología los está consumiendo. Entonces creo que ese tiempo excesivo es importante. Una bandera roja es, como papás, deben saber qué contenido están consumiendo sus hijas. ¿A qué hago referencia? Pues definitivamente hay una brecha generacional entre papás y hijos. O sea, no lo podemos negar. Los intereses que nosotros tuvimos como adolescentes no son los mismos que ellos tienen en este momento. La tecnología avanza tan rápido que los youtubers cada vez hacen cosas que uno dice, esto no es normal, es un reto, van saliendo nuevas cosas que los van atrapando. Como papás, la invitación es, si su hija le dice, papá, es que descargué esta aplicación, papá, descárguela, regístrese. ¿Por qué esa aplicación tiene atrapada a mi hija? ¿Qué es lo que le ve de interesante? Si sigue un youtuber, pues sígalo, siéntese a ver los videos, comience a plantearle un escenario de reflexión. Bueno, ¿y qué te atrae de ese youtuber? ¿Y te parece chévere? Sí, puede hacer que lo veas solo como diversión, pero tú no sabes detrás qué mensaje estará mandando, qué está pensando tu hija, y es importante sentarse en hacer ese proceso de reflexión. Y pues lo más tenaz que podía suceder es que tu hija se aísle totalmente. Pues que ahí sí debes tú tener algún apoyo externo para que puedan hacerle seguimiento a nuestros hijos. Y pues estar muy pendiente de los seguidores que hay, de sus amigos virtuales que tienen. Pues ahora es muy normal encontrar niñas menores de 13 años que ya tienen acceso a redes sociales. Y uno a veces ve y una niña de 13 años puede tener 5,000 amigos. Y uno dice, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde 5,000 amigos? Tendrá 10 amigos y 4,990 desconocidos. Y tú no sabes realmente quién puede ser ese Juan, ese Pablo que está detrás de una foto. Es importante que tú seas amigo, que conectes en redes sociales con tus hijas. Pero ojo, sin volverte el papá tóxico, policía, no. Yo siento que tiene que ser un acompañamiento tranquilo en un marco de confianza. El diálogo es la primera herramienta de seguridad que tú tienes que tener con tus hijos. Si tú comienzas a juzgar, siento que tienes que cambiar el papel y es comenzar a comprender qué le interesa a tu hijo, por qué tiene tantos seguidores, que te cuente un poco, porque yo estoy segura que los papás tienen certeza de esos 10 amigos que conocen de colegio, que comparten. Pero ¿qué pasa con el resto que está viendo las fotos de tu hija, lo que comparten, si salieron al paseo? Entonces siento que es importante y la herramienta más poderosa y valiosa es esa comunicación asertiva papá-hijos, esa confianza. Y el peor error es que yo me vuelva el papá perseguidor, cuestionador, entre comillas, y como ahorita lo estamos mencionando, tóxico,
porque lo único que va a hacer es generar esa pared y ese bloqueo para que tu hija no te cuente nada. Entonces yo creo que esa es la herramienta más poderosa. Eso va a superar cualquier programa de seguridad y de control. Es la confianza que tengan papá e Y ahí hijos. yo le sumaría algo bien importante y es el ejemplo que damos nosotros como papás, porque tú ahorita mencionabas que los niños ponen el celular en la mesa, que lo sacan en el restaurante, que están viendo televisión mientras tienen algún tipo de conversación, y cuántas veces somos nosotros quienes lo hacemos. Es decir, que también esta es una invitación a que nosotros como papás veamos como tengamos los comportamientos que esperamos de nuestros hijos precisamente para el cuidado de ellos, ¿no? Total, o sea, yo creo que has atacado un punto súper importante y es, acá en la escuela nosotros potenciamos todo el uso de las habilidades, de las herramientas tecnológicas en un entorno educativo. Sin embargo, a veces uno está en clase, Cata, y es muy curioso y es, ¿puedo sacar mi celular? Y uno, ¿por qué? Es que mi mamá me está escribiendo. Y uno dice, ok, estamos en clase. El uso del celular no es en este momento el adecuado en este contexto. Bueno, dale porque debe ser algo urgente. Pero entonces como papá la reflexión es, ok, ¿qué estamos haciendo? Sé que hay urgencias, porque en todo lado puede suceder, pero también lo que tú dices, si nosotros como papás sabemos que mi hija está en un contexto escolar, que debe estar en clase, que no es el descanso, que el celular pues no es la herramienta más común en los colegios. ¿Y a qué voy? De pronto acá como recordando un poquito, hace poco salió un informe de la UNESCO en educación y hacía un estudio que pospandemia están incentivando que no se use o no se lleve celulares a la escuela. Porque después de pandemia lograron evidenciar que cuando un estudiante tiene su celular en el bolsillo o lo tiene en silencio, vibra o algo, le llega una notificación, el tiempo para que el estudiante vuelva a tener la concentración en la clase es de aproximadamente 20 minutos. Un estudiante tarda aproximadamente 20 minutos en volver a conectar después de que el celular ha hecho una distracción con una simple notificación. Claro. Entonces el periodo de aprendizaje que está perdiendo, se puede perder la instrucción. Entonces están diciendo, ojo, por favor, tengámoslo presente. Entonces sí, lo que tú dices, hasta el papá como adulto está en una reunión y se dispersa por estar contestando una llamada, una notificación, y a veces los adultos también lo hacemos. Cuando estamos en el comedor, creo que pecamos por eso, y la invitación es a que volvamos a reconfortarnos en la familia, a volver a tener esos vínculos de tener un espacio de comer y preguntarse cómo te fue, cómo estás, que creo que eso va generando esos lazos de confianza entre papás e hijos que es importante que ellos sepan. Es muy curioso ahorita preguntarle a una niña, ¿y tu papá en qué trabaja? No sé, porque no tienen esos espacios de conversación que se han ido diluyendo o se han ido perdiendo por el uso de la tecnología. Entonces, y no la quiero satanizar. Yo soy partidaria que la tecnología se debe utilizar y es necesaria. Y van a haber muchos más avances, pero es volver a hacer ese llamado para que esa triada casa, colegio, estudiante funcione de una manera chévere, de una manera articulada, de una manera en que ninguno de los individuos se sienta atropellado en su libre desarrollo, pero que no se sienta abandonado. El problema es ese abandono que podemos dejar porque el niño se sumerge en esa tecnología y de pronto como papás decimos, ay, me dio un respiro de 30 minutos, qué emoción. Pero no sabemos en esos 30 minutos tu hija qué contenido está viendo, qué amigos está haciendo. ¿Con quién está compartiendo información? ¿Con quién está compartiendo información? Entonces, esas cosas creo que son importantes y yo creo que es asumir ese rol de paternidad en una era digital que no nos tocó a muchos. Exactamente. Sí. Y que de pronto decimos, ¿cómo lo hago? No tengo la herramienta. Pero creo que así como ellos nacieron en este mundo digital y comienzan a aprender de una manera genuina, explorando, como papás también nos toca ponernos la camiseta y comenzar a explorar. ¿Y cuál es la mejor forma? Siéntese con su hija, miren su celular de una manera tranquila, ¿para qué sirve esta aplicación? Descárguela, loguéese, mire qué está pasando, a quién sigue y compartan esos espacios. Precisamente eso te iba a decir, o sea, ya tenemos claro que la tecnología va a estar ahí.
Es decir, nuestros hijos incluso ya tienen dispositivos y muchas veces algunos tienen iPad, tienen celular, o sea, no tienen ya solo uno. Todo un ecosistema, sí, tienen todo un ecosistema tecnológico. Entonces, digamos que es haciendo ya una realidad. ¿Qué herramientas, digamos, puedes tú recomendarnos como papás para que nosotros podamos mejorar tanto la experiencia, digamos, una buena experiencia tecnológica, como para poder hacerle seguimiento a esas cosas que de pronto no nos damos cuenta? Entonces, no sé si existen herramientas, algo que nos permita monitorear un poquito, controles parentales que probablemente muchas personas lo saben hacer, otras de pronto no sabemos cómo. ¿Qué nos puedes recomendar, digamos, para hacerle frente a una realidad que no podemos negar? Bueno, la primera herramienta y la más poderosa y la gratuita es la confianza y vínculo que generemos papás e hijos. Siéntense y tengan esa conversación a menudo. No esperen a que haya un problema para que me dé explicación de qué fue lo que sucedió o qué hiciste. Porque normalmente los papás siempre nos sentamos ¿y ahora qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Siento que esa conversación se debe dar de manera tranquila en un espacio que lo puede hacer papá e hijos, y ese vínculo es la herramienta más poderosa. Pero evidentemente, como tú lo dices, pues como se han venido dando muchos temas de delitos digitales y ese es el mayor riesgo, y pues acá yo creo que muchas familias partimos de que eso en mi casa no va a suceder. Entonces, como yo parto de ese criterio, pues me relajo, pero en mi casa sí puede suceder, ¿sí? Porque estamos con adolescentes y los adolescentes han desarrollado una capacidad de argumentar, de darnos razón, de justificar muchas cosas que, ok, nos convencen, y resulta que en mi casa sí está sucediendo. Y en ese marco de delitos digitales, pues muchas empresas han creado herramientas de control parental. ¿Pero qué son las herramientas de control parental? Son aquellos software que nos permiten instalarlos en los dispositivos de nuestros hijos. También hay un software de filtrado donde bloqueamos páginas web y que nos permiten todos esos software, controlar tiempos de exposición a la pantalla, bloquear aplicaciones, permitir accesos a diferentes herramientas. Y yo creo que hay cualquier cantidad de herramientas de control parental, pero esas herramientas también, ¿quién las debe explorar? El papá, porque cada casa o cada hogar tiene unas necesidades especiales. Entonces yo creo que busquen papás por Google, por la herramienta que ustedes deseen, controles parentales, y comencemos a entender un poco cómo funciona. Cómo funciona YouTube tiene YouTube Kids, que me permite también tener código, me limita alguna información, podríamos trabajarlo. Y algo muy importante, Cata, y es que a veces nosotros cuando hacemos la distribución de los espacios en nuestro hogar, ingresamos el estudio de nuestros hijos a su habitación. Y cuando mi hija entra a estudiar, en muchas ocasiones cierra la puerta y ¿qué está haciendo la niña? La niña está estudiando. Y ok, 3 horas la niña está estudiando. La recomendación principal es que los espacios donde las niñas estén trabajando sea un espacio abierto donde papá o mamá puedan pasar en cualquier momento y puedan observar lo que está haciendo. No permitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes se encierren con un dispositivo tecnológico dentro de una habitación. Perdemos el control de lo que puede estar haciendo nuestro hijo. Entonces, una de las cosas que siempre se recomienda es que la ubicación del dispositivo, del escritorio, esté en un lugar abierto, un estudio abierto, en la sala, algo que yo pueda estar de una manera tranquila pasando y pueda observar qué está haciendo la niña. Y si no tienen el espacio, por lo menos que sea el cuarto, que no esté cerrada la puerta. Total. Okay. Yo quiero que los papás también entiendan algo, Cata, y es que cuando yo le entrego un dispositivo celular a mi hija, yo siempre hago como esta analogía y es, piensen que cuando se le entrega un teléfono celular, un iPad con acceso a internet a su hija, es como si usted le entregara las llaves del apartamento a su hija a los 10 años. Y si su hija se cierra en la habitación a las 9 de la noche a navegar o a estar en redes sociales, piense que su hija salió a las 9 de la noche de su apartamento al centro comercial a conversar con amigos desconocidos. Porque el hecho de que esté detrás de una pantalla no significa que mi hija esté segura. En pandemia todos los papás creían que porque su hija está dentro del apartamento en 4 paredes estaba segura, pero tú no sabes si está haciendo un reto viral,
Tú no sabes si está conversando con un extraño, tú no sabes si está mandándole fotos a un desconocido. Quiero que piensen que cada vez que usted está dando las llaves para que entre un mundo digital, donde hay plataformas que pueden tener segundas vidas. Second Life es una plataforma donde tú puedes crear un avatar y tienes una vida, donde te puedes casar, puedes crear familia y tú no sabes si tu niña de 12 años está metida en una plataforma de esas donde interactúas con adultos. No, claro. Entonces hay un mundo de posibilidades que yo creo que los papás, así como le dicen en la calle, tú no vas a saludar ningún desconocido, no te subas a un taxi con una persona desconocida, tú no puedes salir a la calle si no estoy yo o la mamá de tu amiga, pues tampoco debería estar en un mundo digital porque también hay unos riesgos. Entonces yo creo que los papás sienten seguridad por tener a su hija en 4 paredes y eso no es seguridad en este Gran momento. error, claro. Claro, y, o sea, esto, digamos, ya que lo tocas, el tema de los delitos digitales, realmente si a uno le pasa, porque nadie está exento de que pase, ¿qué hace uno? O sea, es decir, ¿a quién acude? ¿Cómo sale, digamos, de una situación como esa? Si ya logra evidenciar que uno de sus hijos está pasando por algo que realmente tiene, digamos, algo que afecta, lo afecta como persona, ¿qué tiene que hacer? Bueno. O sea, definitivamente cuando tú como papá identificas que algo está pasando, tienes que pedir ayuda. Pero cuando ya tiene que ver con un tema de delitos digitales, hay empresas o entidades en torno a apoyo a todas estas personas afectadas. Y pues la primera que nosotros tenemos como colegio es Red Papás trabaja por proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en muchos frentes, pero también desde la parte digital. Desde la parte ya legal, tenemos el CAI virtual de la policía, tenemos Te Protejo. Te Protejo es es una empresa que vela por los derechos de las niñas y niños y adolescentes. En esa página de Te Protejo pueden reportar todas las situaciones que pasen con niños menores de 18 años, como material pornográfico, explotación sexual, ciberacoso, intimidación escolar. También trabajan otros delitos, no solo en entornos digitales, pero por ejemplo, venta de tabaco, alcohol, maltrato y abuso. Entonces, Te Protejo es una de las plataformas que más ayuda a denunciar este tema de delitos. Sin embargo, también la Policía Nacional pues tiene toda una sección de delitos informáticos que se centra en los niños, pero también en los delitos que nos pueden pasar a nosotros como adultos, que por ser adultos también creemos que eso a mí no me va a pasar. Claro. Y sí nos pasa. Entonces, en esas plataformas nos podemos ayudar. Telefónica tiene campañas pedagógicas que ayudan a los papás. El Ministerio de las TIC tiene cursos y formaciones para los papás que quieran hacerlo. Tienen el programa de En TIC Confío, orientado a adolescentes para mitigar y que tengan herramientas para prevenir ser víctimas de estos delitos informáticos. Y pues yo creo que esa formación también tiene que ver casa-colegio. Uh-huh. Sí, así como yo le digo a mi hija, ten cuidado cuando sales a la calle o me llamas cuando llegues a la casa de tu amiga y uno toma unas acciones en la vida real, también debe tomar unas acciones en la vida digital, en ese contexto que tú le ofreces a tu hija. Entonces yo creo que como papás debemos aprender, debemos formarnos, debemos explorar las herramientas y comenzar a generar algunas reglas y normas para evitar que se haga un mal uso y prevenir que mi hija caiga en algún tipo de delito informático o también que de pronto pueda comenzar a adquirir algún comportamiento de pronto nomofóbico. ¿Y qué es ser nomofóbico? Es depender de los dispositivos, no poderlos dejar. Mira, yo ahí le sumaría, digamos, 2 cosas importantes. Una que ya has mencionado de alguna manera y es podernos apoyar, digamos, también con el área de psicología del colegio en caso de que en algún momento esté sucediendo algo para que uno pueda tener ese apoyo desde el colegio. Pero adicionalmente creo que, digamos que nosotros como papás podemos contar con otras herramientas como es
compartir información con otros padres. Es decir, muchas veces nos pasa algo con uno de nuestros hijos que otra persona a lo mejor no ha vivido o no ha evidenciado, y que al compartir, digamos, al contar, me está pasando una experiencia como esta, o si lo quiere hacer de forma anónima, de pronto tomar el colegio como puente, porque muchas veces no es evidente. Sí, hay juegos que aparentan ser muy, muy infantiles, inocentes, exacto. Pero cuando ya alguien encuentra algo detrás, qué bueno que podamos compartir experiencias como papás, porque eso es sumamente enriquecedor. Es decir, es en algún momento la forma en que podemos salvarle la vida o una situación, digamos, de tema psicológico o físico a una de nuestras hijas. Entonces creo que esa también puede ser una herramienta que, manejada de buena manera, porque tengo claro que así también como los chats y demás pueden tener un lado maravilloso, también muchas veces alertamos de cosas que generan cierto pánico y que a lo mejor ni siquiera son reales, pero sí creo que hay herramientas como esa que podemos usar para poder compartir experiencias y beneficiarnos entre todos. Sí, yo creo, Cata, que esa es una maravillosa oportunidad para generar comunidades entre padres de familia y de pronto quitarnos esa idea de que en mi casa no pasa y que no lo voy a decir porque qué puede pensar las personas. Exactamente. Me gusta lo que dices y es de pronto generar un puente con el colegio y verlo de que si a mí me pasó, yo pude salir adelante, yo no quiero que además a otras chicas les pueda pasar, qué chévere que yo pueda compartir mi experiencia. No es un tema tan normal para que de pronto los papás lo puedan contar, pero sí creo que es una oportunidad maravillosa para abrirnos los ojos de que sí nos puede pasar, de que sí nos puede pasar y que debemos generar comunidad para podernos apoyar. Entonces, y bueno, y lo otro es que, pues como no nos ha pasado, pues no hacemos nada. Pero esa no es la idea, no es esperar a que nos pase como familia, es tomar algunas acciones preventivas para evitar que eso nos suceda, para evitar que mi hija, oiga, qué chévere que mi hija, sí, tiene una vida social, en la vida real, comparte con sus amigas, sí, puede usar pantallas e interactuar por unos periodos de tiempo, y las usa para potenciar sus habilidades, que pues no vamos a poder quitar la tecnología de este ámbito educativo. Es necesario que ellas desarrollen esas habilidades, pero yo creo que hay que comenzar a mediar. Algo que nos ha funcionado en las clases es mostrarles situaciones reales que han pasado en nuestro país de niñas de 13 años, de adolescentes. Es importante que sepamos que todas estas actividades tienen una reflexión y un contexto pedagógico, que no se deja solo el video, sino se hace una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué podríamos hacer? ¿Por qué sucede eso? Y en el aula, cuando lo vemos, ellas tienen una posición muy, muy asertiva y muy tranquila. Pero alguna vez me parece chévere contar esto anecdótico de la clase, y fue: les mostré a alguna niña que se subió a un 17º piso a tomarse una selfie porque se veía la ciudad maravillosa, y sin querer la niña cayó y pues falleció. Y en el aula, cuando estábamos haciendo la reflexión, ellas decían: yo nunca haría eso. Yo le decía: tú no me dices eso porque estás en el aula, pero cuando estás con tus amigas, ¿qué pasa? Ah, no, yo soy la más valiente. Yo sí me subo ahí, yo soy la más cool, yo soy la más play. Y entonces hay una presión social de grupo de quién es la más capaz, la más valiente para hacerlo, y mira lo que puede terminar. Y yo decía: acá no, acá tenemos es que autocuidarme, de generar una comunidad de cuidado entre mis amigas. Compartamos, las conozco. Yo les decía, porque cuando llega un reto o cuando llega alguna actividad que requiere riesgo, pues son adolescentes y no miden a veces las consecuencias que eso puede traer. Entonces creo que nos ha funcionado muy bien desde la parte pedagógica aterrizarlas a situaciones que han pasado en nuestro país y como que dicen: wow, ¿es en serio? Y ahí dicen: yo no lo haría. Y yo le digo: que puede ser real, que realmente puede pasar. Claro, y cuando yo le digo: pero si tú estás en el apartamento de la casa de unas amigas y todas están de fiesta riéndose, se pierde ese sentido común y entonces viene la adrenalina de yo sí soy capaz. Y ahí es cuando suceden las peores cosas. Entonces creo que
hacerle ese aterrizaje o ese abordaje desde un contexto real ha sido muy positivo. Los aportes como que dicen, ok, sí, debo tener más cuidado. Entre ellas se cuchichean como entre las clases como de, mira, yo no sé qué, pero como que siento que las mueve frente a ser un poco más conscientes de su actuar frente a retos, actividades y demás. Pues nada, muchas gracias, Claudia, porque siento que estas son herramientas que realmente necesitamos como papás. Es clarísimo que tenemos que ponernos a nosotros al día de la tecnología para ir un paso de pronto más adelante que ellos, así hoy en día parezca difícil, pero tenemos la obligación de saber en qué están, conocer, esto como tú lo llamas, un ecosistema digital del que nosotros no podemos estar por fuera, porque automáticamente perdemos ese contacto uno a uno con nuestros hijos. Entonces, esta es una invitación muy bonita que nos haces a confiar en ellos, pero a compartir con ellos también la realidad en la que viven, que la tecnología, digamos, es una parte importante. Entonces, para nosotros yo creo que es una herramienta súper valiosa todo lo que nos has dicho hoy. Yo creo que vamos a tener seguramente más espacios para seguir hablando porque este tema de tecnología y todo el tema de información digital tiene mucho de qué hablar y mucho del que aprender. Y Cata, no, o sea, ahorita hablamos un poquito como de todo el tema como de seguridad digital, pero es importante mencionar que en noviembre del año pasado comenzamos a hablar de inteligencia artificial y esto ha golpeado de una manera impresionante el sector educativo. Entonces creo que ese es otro tema que nos podría dar. Que te vamos a invitar seguramente. Entonces creo que es un llamado. La tecnología está en constante cambio y está evolucionando y está atrapando a nuestros niños. Y nosotros no nos estamos dejando atrapar y ellos nos están cogiendo una brecha generacional tecnológica, la llamo yo, y es que, papás, por favor, por más inocente que se vea, conózcala, conozca la herramienta, dése la oportunidad de saber qué está haciendo su hijo o su hija. Y esa es la herramienta más poderosa, definitivamente, la confianza y la comunicación. Pero pues nada, Cata, desde el colegio creo que estamos muy abiertos a trabajar por nuestras niñas. Y pues nada, si algún papá quiere conversar con nosotros, quiere conocer más, pues Pachas creo que siempre ha tenido las puertas abiertas para que trabajemos de manera articulada casa-colegio. Y pues qué rico que venga algún papá que quiera conversar y que nos aporte o que nos haga preguntas de, mira, soy un papá que no sé nada y quiero preguntarte. Y pueden haber muchos que dicen, sí, yo me identifico y qué chévere. Para algunos dirán, no, pero eso ya lo sé, para otros no. Entonces, qué chévere que se pueda generar ese trabajo y pues el papá que quiera venir, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por este espacio y nos vemos en un próximo podcast. Gracias.